Hablemos de los deseos de tu corazón. Luego, dirigiéndose a sus discípulos, dijo: Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse. Pues la vida es más que la comida, y el cuerpo es más que la ropa. Miren los cuervos, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque Dios los alimenta. Y ustedes son para Él mucho más valiosos que cualquier pájaro. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? Miren cómo crecen los lirios. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? No se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo, pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupe, pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo. Y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujerean. El tesoro de ustedes estará seguro. Ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla destruirla. Donde esté su tesoro, allí estarán también los deseos de su corazón. Lucas 12, versos 22 al 34 en la Nueva Traducción Viviente. ¿Cuáles son los 3 propósitos más importantes de tu vida? Al caminar con Jesús de la mano de Lucas, descubrimos que esa imagen dulcificada que nos hemos hecho de Jesús no coincide con la imagen que Jesús tenía de sí mismo. Cuando se trató de explicar para qué había venido, Él dijo: no he venido para traer paz, sino para traer desacuerdo y para causar divisiones en la familia. Mateo 10, 34, en la palabra de Dios para todos. Me pregunto si en nuestra lectura y enseñanza de la vida de Jesús, consciente e inconscientemente, hemos procurado endulzar lo amargo y lo desagradable de su persona y mensaje. Si hemos endulzado su persona y su mensaje con el fin de sentirnos cómodos con él y con su enseñanza. El pasaje que hemos leído y que sirve de referencia para esta reflexión termina con una advertencia que puede ser leída también como un reclamo. Donde tengan su tesoro, allí estará también su corazón. A todas luces, Jesús está hablando del leitmotiv, de la razón, del centro de nuestra vida. Es decir, está hablando de ese elemento
que está presente en el todo de nuestra vida, de eso que determina nuestras elecciones, nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestras evaluaciones, la forma en que evaluamos la realidad que vivimos, la forma en que nos evaluamos a nosotros mismos. Todos tenemos una razón principal que da sentido a nuestra vida. Esta razón puede ser consciente e inconsciente, explícita o implícita, clara o apenas percibida, pero actúa siempre como el motor de lo que somos y de lo que hacemos. No siempre esta razón está en sintonía con lo que decimos creer o aún con lo que creemos creer. Esta razón tiene una dimensión oculta que le otorga un poder que puede llegar a dominarnos, tengamos o no tengamos conciencia de ello. La Nueva Traducción Viviente nos ayuda a entender mejor la importancia de esto cuando traduce. Donde esté su tesoro, allí estarán también los deseos de su corazón. Es como si la Nueva Traducción Viviente tradujera: donde esté su tesoro, aquello que es lo verdaderamente importante para ustedes, ahí estará el centro, la razón de su vida física y aún, sobre todo, de su vida espiritual. Lo que es verdaderamente importante para todos y cada uno de nosotros. Jesús viene a nosotros, se nos atraviesa y nos confronta preguntando: ¿qué es lo verdaderamente importante para ti? Esta es una pregunta incómoda, porque requiere de una respuesta que cumpla, me parece, con 3 condiciones: la conciencia, la honestidad y un proyecto o plan de vida. De acuerdo con el diccionario, conciencia es, en sentido moral, la capacidad para distinguir entre el bien y el mal. Los cristianos creemos, asumimos, hemos hecho nuestro el que Dios es quien ha determinado qué es lo bueno y qué es lo malo. Así que la pregunta implícita de Jesús nos obliga a cuestionarnos si el centro de nuestra vida es el correcto o no. Si el centro, la razón de nuestra vida corresponde al carácter y propósito de Dios en nosotros. Jesús, déjame proponerte, es la pregunta personificada que Dios nos hace, y la cruz la hace más incómoda. Primero, porque invade nuestra intimidad, violando nuestro derecho a elegir libremente. Jesús se nos atraviesa y nos obliga a responder a su cuestionamiento. Y he dicho que la cruz hace más incómoda la pregunta personificada en Jesús, porque la cruz puede convertirse en un reproche. Porque en efecto, la cruz nos recuerda que para Jesús, Dios hecho hombre, no hubo nada más importante que nosotros, que tú y que yo. Por eso incomoda, por eso nos pregunta: ¿y para ti qué es lo más importante? La pregunta que Dios nos hace en Jesús le da ventaja sobre nosotros, porque reclama a Dios el principio de reciprocidad. La pregunta que se nos hace exige, reclama de nosotros una respuesta igual a la acción que ha hecho en nuestro favor quien está haciendo tal pregunta. Si Él mostró su interés al extremo de la cruz, ¿qué de nosotros? Dado que el punto de referencia, el elemento que da sentido a la pregunta y su respuesta es el amor de Dios manifestado en la cruz de Jesús, nosotros somos obligados a tomar conciencia, es decir,
a juzgar y a reflexionar sobre cuál hemos decidido sea el centro de nuestra vida física y espiritual. Ello nos lleva a la segunda condición requerida en nuestra respuesta a la pregunta de Jesús. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Bueno, nos estamos refiriendo a la honestidad, a ese conjunto de características que parece poseer una persona o cosa, pero que en realidad no tiene. ¿Recuerdas haber escuchado decir a alguien refiriéndose a una tercera persona, y tan cristiano que se veía? Bueno, escuché a una mujer decir que sus hijos se duelen de que su padre sea uno en la iglesia y otro tan distinto en la casa. Y conviene entonces que nos preguntemos, ¿somos lo que parecemos? ¿Hay congruencia en nuestro quehacer de la vida y lo que proclamamos creer? ¿O se nos puede acusar de decir aquello que se atribuye a Groucho Marx? Estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo otros. Todo a Cristo yo me rindo. Tuyo soy, Jesús. En totalidad a ti rindo alma y corazón. He decidido seguir a Cristo, etc. Son frases con las que nos emocionamos al cantarlas. A veces hasta lloramos de la emoción. Lo hacemos con lágrimas en los ojos, convencidos de que lo que estamos diciendo es la verdad que sustenta nuestra alabanza y nuestra vida. Pero es cierto, en verdad hacemos la vida de lunes a sábado, rindiendo el todo de la misma a Cristo. Las Naciones Unidas definen la honestidad. Hablar y actuar con sinceridad es más que no mentir, engañar, robar o hacer trampas. Implica mostrar respeto hacia los demás y tener integridad y conciencia de sí mismo. Añade, la integridad es el acto de actuar de acuerdo con los principios. Las apariencias no solo engañan a quienes nos ven, las apariencias tienen el poder de engañarnos a nosotros mismos, porque podemos estar convencidos de que estamos viviendo para Cristo, aun cuando en la práctica no lo estemos haciendo. Es el cumplimiento del llamado recibido de parte de Jesús a hacer discípulos la razón principal de nuestra vida. Nuestras relaciones nucleares de pareja y familiares dan testimonio de Cristo en cuanto a su pureza, al amor, a la paciencia, al perdón, etc. Nuestro quehacer escolar y laboral da testimonio de Cristo. El cómo de nuestra participación social hace presente a Cristo ahí donde nos desempeñamos cotidianamente. Nuestro lenguaje honra a Cristo. ¿Es la nuestra una ética cristiana o una ética circunstancial? Son muchas las cuestiones que somos llamados a considerar respecto de la honestidad, de nuestra honestidad, de la congruencia en nuestra vida. Confrontar estas cuestiones honestamente nos permite elaborar la respuesta adecuada a la incómoda pregunta encarnada en Jesús. La tercera condición requerida para que la nuestra sea una respuesta congruente a la pregunta personificada en Jesús es eso que llamamos proyecto o plan de vida. Esta condición es quizá la más importante. El que en nuestra vida existan eventos y espacios de servicio y adoración a Dios
no significa necesariamente que Él sea el centro de nuestra vida física y espiritual. Podemos, y de hecho lo hacemos, establecer en qué sí haremos nuestra vida al estilo de Cristo, en qué no, cuándo sí y cuándo no lo haremos. Pero esos espacios y eventos en los que honramos a Cristo no significan necesariamente que nuestro proyecto, nuestro plan de vida esté enfocado en Jesús. Para comprender mejor este concepto, proyecto o plan de vida, conviene recuperar el sentido de la palabra plan, de la que resultan palabras como planear o planeación. Un plan, se nos dice, es tanto una idea del modo de llevar a cabo una acción como el programa en el que se detalla el modo y conjunto de medios necesarios para llevar a cabo esa idea. En nuestro pasaje, Jesús destaca que no resulta difícil hacer de la comida y del vestido la razón de la vida. También señala que hacer de tales cosas la razón de la vida es un sinsentido. De planear solo para tener comida y vestido es un sentido. Primero, porque quienes así actúan pretenden que tienen la capacidad para vivir mejor, para vivir más por ellos mismos, lo que no es verdad. ¿Quién, pregunta Jesús, por mucho que se preocupe, podrá añadir siquiera una hora a su vida? Esta es una pregunta incisiva y mordaz, hasta burlona. Además, Jesús destaca que quien depende de Dios alcanza logros mayores que los que hacen de las cosas perecederas la razón de su vida. Otras traducciones traducen el verso 23 así: la vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. La vida es más que lo que generalmente nos ocupa y hasta nos obsesiona, señala Jesús. Por eso es que Jesús nos convoca a que planeemos, a que nos propongamos a buscar el reino de Dios. Eso de buscar el reino de Dios no es otra cosa, sino que sometamos el todo de nuestra vida al orden divino. Se trata de asumir como bueno lo que Él ha dicho que es bueno y como malo lo que Él así lo ha definido. No se trata, desde luego, de hacer méritos para vivir la eternidad en el cielo, ni de hacer la vida en torno a las actividades cultuales de la Iglesia. Se trata de que cada espacio, cada acción, cada relación y emprendimiento honren a Dios y convoquen y provoquen a otros para que también lo hagan ellos, para que también ellos sigan a Dios y para que también ellos honren a Dios. Pero nadie puede vivir así, a menos de que se haga el propósito de hacerlo y que esté dispuesto a enfrentar las consecuencias de su elección de vida. Hace algunos años se hizo popular la pregunta: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Dicha pregunta la lanzó como un reto a una congregación de cristianos orgullosos y satisfechos de sí mismos, un vagabundo al que aceptaron a duras penas durante su servicio dominical. El vagabundo los retó para que cada decisión, cada acción, cada relación, cada emprendimiento, etc., fuera precedido siempre por tal pregunta y consecuencia de la respuesta que a la misma se diera. Escoger pareja, el modelo familiar a cultivar, la carrera u ocupación, el lugar donde vivir y trabajar, las relaciones que cultivar, la administración de los recursos, todo ello revela quién
y qué es tu tesoro. Porque hace evidente aquello de que es el centro de tu vida física y espiritual. ¿Qué es el centro de tu vida física y espiritual? Más que lo que decimos, más que lo que aparentamos, es el todo de nuestra vida, lo que hace evidente nuestros verdaderos valores e intereses, aquello que resulta ser el motor de nuestra vida y por lo tanto aquello que define el plan, el propósito, el proyecto de vida. Se dice que Séneca aseguraba: cuando no sabes hacia dónde vas, ningún viento es favorable. Igual, mientras menos firme el propósito de hacer del honrar a Dios lo más importante en nuestra vida, mayor la confusión, más frecuentes y graves los errores, mayor la frustración. Quien, habiendo iniciado el camino cristiano, no persevera fielmente en su propósito de vivir para Dios, se encuentra irremediablemente en curso de colisión. Tarde o temprano va a fracasar. Y la pregunta no es si va a fracasar o no, sino qué tan doloroso resultará ello cuando ese momento llegue. Cuando te propongo que Jesús es la pregunta personificada de Dios a cada uno de nosotros, comprendo la incomodidad y malestar que ello puede provocar. Pero no podemos seguir viviendo una vida de tibieza, de entrega parcializada y condicional. No tenemos derecho a olvidar que Dios espera de nosotros una respuesta directamente proporcional a lo que Él ha hecho por nosotros. Respuesta que imite la entrega de Jesús, quien se dio a sí mismo por ti y por mí. Al iniciar nuestra reflexión, te he preguntado: ¿cuáles son los 3 propósitos más importantes en tu vida? Si el primero no ha sido el vivir el todo de la vida para que el Señor sea glorificado en ti, te animo a que te replantees el todo de tu fe y de tu servicio cristiano. A esto los animo, a esto los convoco, en el nombre del Señor. Que Dios los bendiga.